¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Mucho se ha hablado, por supuesto, de la reforma judicial y con razón sobre la democratización de la forma de elegir a los integrantes de la misma, de cambios en el Consejo de la Judicatura, de buscar otro tipo de justicia y otro tipo de relación entre el poder económico y los integrantes del tercer poder de la Unión, de la Federación. Pero si buscamos combatir la corrupción, si buscamos combatir todas las estructuras ya del sistema de justicia como tal, ¿qué pasa con las fiscalías? ¿Qué sucede con las fiscalías de nuestro país? Vamos a platicar de estos temas con mi querido amigo César Gutiérrez, abogado, a quien saludo con muchísimo gusto. César, ¿cómo estás? Jesús, un placer estar contigo como siempre. Igualmente, querido. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es eso. Sí está discutiéndose mucho el tema del Poder Judicial, jueces, tribunales, pero ¿qué está pasando con las fiscalías? ¿En dónde entran en este debate, en esta serie de cuestionamientos cuando hablamos de un nuevo tipo de justicia? Sí, mira, y más cuando entendemos que la procuración de justicia es el paso previo a llevarlo ante la autoridad judicial. E incluso escribo una columna de opinión en La Silla Rota en donde explico, ¿no? Y hago el señalamiento de uno de los grandes pendientes de la Cuarta Transformación es poner orden en las fiscalías. ¿Y por qué lo digo así? Si lo que nosotros estamos buscando, de acuerdo al Plan C, que es tener un poder judicial que no sea corrupto, que sea más humanista, que sea cercano a la gente y no a los intereses particulares de unos cuantos, pues por supuesto que necesitamos mejorar nuestro sistema de procuración de justicia. Y es ahí donde entran las fiscalías, porque hemos analizado el trabajo de los elementos policíacos. Creamos una Guardia Nacional para que fuera nuestra Policía Nacional, y le pusimos el nombre de Guardia Nacional porque ya existía en nuestra Constitución. Y hasta el momento, bueno, pues ha crecido, ya tiene el número suficiente de elementos como para poder hacer frente a los grupos criminales que hay en el país. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que nosotros hemos podido observar? Muchas de las detenciones que se llevan a cabo, resulta que en los juzgados no se sostienen. Y obviamente el Poder Judicial dice que no es por culpa de los jueces, sino que es por culpa de las fiscalías, que son las que no saben o no han podido defender ante los juzgados esas detenciones. Y ahí es donde llega y hay un grave problema. Y me parece que es importante entrarle de fondo. Hemos visto figuras de fiscales estatales e incluso el mismo fiscal federal, Hertz Manero, en donde han sido malos los resultados y malo el trabajo, además de que hay poca información. Y cuando la información no te llega de la fuente oficial, pues obviamente tienes que sacarlo de donde encuentres tú esa información para poder llenar los espacios. Y cuando vemos a personajes, ¿no? Como el fiscal de Morelos o el fiscal de Guanajuato, por mencionar dos que son muy conocidos y que han sido muy criticados por su trabajo y que incluso en su momento fueron señalados de tener vínculos con grupos criminales y que la Fiscalía General de la República inició carpetas de investigación, pero que los mismos son intocables porque incluso aunque a uno de ellos existió un procedimiento político en la Cámara de Diputados, ¿no? Federal, nos damos cuenta que el manto protector de la Constitución estatal le da a los fiscales estatales, pues tiene que ver con el Congreso estatal. Y en este caso, en el estado de Morelos, el Congreso estatal, había un bloque opositor, el cual se llamaba el famoso Grupo de los 15, en donde protegieron en todo momento al fiscal Uriel Carmona. Y cuando nosotros nos damos cuenta, y eso es sin prejuzgar, que existe este manto protector donde incluso recordemos que hubo detenciones en contra de este personaje y que salió de dos reclusorios, uno de la Ciudad de México, que fue en el reclusorio norte, y otro en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, lo que te demuestra es que puede haber figuras de fiscales donde los resultados no se dan, en donde vemos que el trabajo no se lleva a cabo, en donde no hay resultados, pero que la figura es intocable. Y ese es el grave problema, porque cuando tú tienes un fiscal que no cumple con su obligación, no hace el trabajo que corresponde, no procura la investigación y persecución de los delitos, no ve por su personal, no ve por las mejoras de este personal,
Pues entonces, ¿cómo queremos que la gente del Ministerio Público que recibe a las personas, que las atienden el día a día, no tiene ni siquiera hojas para poder iniciar una carpeta de investigación o no tiene internet porque el sistema se cae? Desde ahí nos damos cuenta que estamos mal. Y eso es por poner uno de los ejemplos de muchos que hemos visto en todo el interior de la República e incluso en la Ciudad de México, que aunque tiene mayores recursos, también tiene muchas deficiencias. Y ahí es donde me parece que aquellos que defienden la reforma judicial atacan y dicen, ¿de qué va a servir que nosotros cambiemos el Poder Judicial Federal y a su vez todas las legislaturas, todo el Poder Judicial de las diferentes entidades federativas y de la Ciudad de México, si vamos a seguir teniendo fiscalías con todas estas deficiencias? Entonces, por supuesto que el tema es importante y sí lo tienen en la agenda, mi querido Jesús, porque he tenido la oportunidad de escuchar con atención al ministro en retiro, Arturo Saldívar, y él menciona que el equipo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum y que dentro de los foros que ellos estuvieron realizando previo a las elecciones, se dieron cuenta que uno de los graves problemas, y él cuando fue presidente de la Corte, se dieron cuenta que era el trabajo que realizaban las fiscalías. Entonces, yo espero que entrando el gobierno, de los primeros puntos que se van a tocar y que se tiene contemplado que sea en un plazo menor a un año, va a ser ir directamente con las fiscalías estatales, porque no es posible, pensamos, ¿no? En las épocas neoliberales, que creando fiscalías independientes, estas fiscalías iban a tener mejores resultados. Pero lo que no nos percatamos es que estas fiscalías no se crearon con esa intención. Se crearon con la intención de que si perdía el gobernador, ¿no? De aquel entonces, o si perdía el presidente de aquel entonces, nada más que recordemos que no lo pudieron hacer con la Fiscalía General de la República. Recuerda que lo intentaron. Ujú. Quisieron que el último procurador general de la República fuera el primer fiscal. Y ahí inmediatamente Morena dijo, no. Pero ¿qué pasó en la mayoría de las entidades federativas, que son los estados de la República? Dejaron a muchos fiscales afines a los gobernadores salientes. Y con esto, pues obviamente lo que ellos consiguieron fue asegurar impunidad. Lo pudimos ver nuevamente con el estado de Morelos, ¿no? Con Uriel Carmona, en donde Graco Ramírez lo deja. Y curiosamente, a Graco Ramírez, que es tal vez una de las figuras políticas más detestables que han existido en los últimos años en el país y en específico en el estado de Morelos, aunque Cuauhtémoc Blanco no se salva, por supuesto, no se le tocó ni con el pétalo de una rosa. Entonces, me parece que sí está en la agenda, pero tenemos que ser muy claros, ¿no? Y me parece que eso sí le falta, por lo menos ahorita al equipo de campaña, el poder comunicar. Señores, no solamente es el plan C, en este momento es el plan C, porque es importante la reforma del Poder Judicial, pero de la mano tiene que ir la reestructuración de las fiscalías y tenemos que ver la forma en que los fiscales, si no están cumpliendo con su trabajo, hagan una rendición de cuentas, pero que sea real y no que se les dé un manto de impunidad para que se conviertan en virreyes de los estados. ¿Por qué un personaje como Hertz Manero, que es un tipo versado en materia de seguridad, que tiene ya muchos años involucrado en el tema, querido César, desde diferentes trincheras, secretario de Seguridad Pública, subsecretario, en fin, involucrado en temas políticos, en temas de combate al narcotráfico, da tan malos resultados? Es decir, Hertz Manero se convirtió en un obstáculo, este es un punto de vista personal, en una piedra en el zapato de cualquier tipo de transformación desde la Fiscalía General de la República. ¿Por qué consideras tú desde tu expertise que se da este papelón por parte de Hertz Manero? Mira, yo fui de las personas que la verdad es que fui muy optimista cuando él fue nombrado fiscal Ujú. general de la República. Recordemos que él incluso fue oficial mayor de la extinta PGR, ¿no? La verdad es que él fue mi maestro, es para mí en lo personal se me hace un muy buen jurista y la verdad es que yo tenía muchas expectativas. El problema, y te lo digo con honestidad, no sé si es que la oportunidad le llegó ya demasiado tarde y a lo mejor por la edad él ya no tuvo las fuerzas ni las ganas como para para continuar con la transformación que se tenía que llevar a cabo en la Fiscalía General de la República. Ese es un punto que yo en lo personal
he tratado de analizar. Otro punto que creo que también es importante es que el equipo de trabajo que llegó con él es un equipo de trabajo que viene pues, de sexenios anteriores y que la gran mayoría de ellos tienen un pasado panista y priista y que son muchísimos los intereses que existen. No es posible que nosotros nos dimos cuenta en todo este sexenio y creo que, salvo que la audiencia tenga un dato distinto al que yo conozca, todos los asuntos de alto perfil que tuvo la Fiscalía General de la República los perdió. Todos. Y me parece que a lo mejor alguno de ellos sí podría echarse la culpa, ¿no? Que a lo mejor algunos jueces o magistrados lo hicieron con una intención política, ciertas resoluciones, pero hay algunas otras que me parece que no, mi querido Jesús. Y no puede ser posible que veamos a presuntos delincuentes, ¿no? Como aquel que trajimos de España y que aceptó ya públicamente que se robó 10 millones de dólares y que además sí hizo negocios de forma ilícita y sacó un beneficio y que incluso hizo un ofrecimiento para llegar a un acuerdo reparatorio y que por pifias de la Fiscalía General de la República, en cuanto al ofrecimiento de medios de prueba para que se pudiesen desahogar en juicio, los mismos se declararon nulos, ahora ni siquiera estemos hablando de la posibilidad de que exista una reparación del daño y un pago. Y ahí es lo que me hace pensar a mí es que no puede haber tanta incapacidad de una fiscalía y me hace dudar. Y me hace dudar a lo mejor no de Gertz Manero, pero sí de la gente cercana a él. Lo que sí se le puede reclamar a él directamente es que llegó a la Fiscalía General de la República y que la utilizó más como un medio de venganza contra algunos personajes, porque todos ubicamos perfectamente el caso de pues, su excuñada, ¿no? La situación tan lamentable que pasó y que, bueno, pues, terminaron esta señora en la cárcel durante un tiempo prolongado y que la Suprema Corte de Justicia determinó, ¿no? Que para ellos, bueno, pues esto a veces es una injusticia y se concedió el amparo a favor de esta persona. Pero ejemplifica un poco lo que fue el trabajo del fiscal Gertz Manero cuando él tenía todas las posibilidades de poder llevar a cabo un trabajo y una transformación de la Fiscalía General de la República como nunca antes visto. Es cierto, tenemos que reconocer que la Fiscalía General de la República lleva muchísimas más carpetas de investigación y carpetas judiciales que cualquier fiscalía, ¿no? Estatal. Pero también hay que entender que tiene por lo menos no 32, sino 50 veces mayor presupuesto y personal como para poder llevar a cabo este trabajo y parecería que no solo no hubo interés, parecería que a mi punto de vista, con todo respeto, y lo digo directamente, la incapacidad, la verdad es que también es una forma de corrupción. Y yo no creo que sean tan incapaces. Me parece que no hubo interés y me parece que muchas de las personas del equipo cercano de él tenían intereses políticos jurídicos ligados a personajes de sexenios anteriores. Y eso es lo que yo veo que ha sido el gran fracaso, ¿no? Y por lo menos sí es uno de los grandes pendientes de la Cuarta Transformación y que me parece que tiene que ser retomado por la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo, cómo reestructurar el tema de, de la autonomía de las fiscalías, querido César? Porque como bien lo dices, cuando se da a conocer, se destaca muchísimo este punto. Ya van a ser autónomas, eso las va a alejar del interés político, pero a final de cuentas solo fue pues un parapeto. A final de cuentas solamente fue en el papel. Como bien lo señalaste, muchos de los fiscales se convirtieron en comparsas del gobernador saliente. ¿Cómo reestructurar ese punto en el tema particularmente para que la autonomía realmente funcione en beneficio de la sociedad? Mira, es que forzosamente los perfiles, yo sé que sería demagogia hablar y decir que tenemos que buscar mejores perfiles. La realidad es que los perfiles terminan siendo quienes están en el poder, los terminan ellos introduciendo para que sea el perfil idóneo de lo que se esté buscando, o por lo menos así te lo venden. Lo que pasa es que necesitamos mecanismos de rendición de cuentas que sean reales, que sean palpables y que en el momento en que nosotros nos demos cuenta de que una persona no está cumpliendo con su obligación. Y esto es muy sencillo. La gente muchas veces confunde
la inseguridad pública con la falta de resultados de una fiscalía. No se mide de esa forma el trabajo de las fiscalías. El trabajo de las fiscalías tiene que ver con el número de carpetas de investigación en relación al número de delitos que se cometen, que no siempre es el mismo, porque sabemos que muchísimas personas prefieren no denunciar un delito por el motivo que tú quieras, pero el principal motivo por el cual no presentan una denuncia no es por miedo al delincuente, es por miedo a ser maltratados y revictimizados en las fiscalías, porque los trámites, por más que los políticos hablen, por el mismo tipo de procedimiento que tienen, terminan revictimizando a la víctima. O sea, yo cuando escuchaba propuestas de algunos políticos decir que en menos de 30 minutos te iban a levantar una denuncia y que ibas a salir ya con el documento de que la habían levantado, es humanamente imposible, porque tienes que hacer una serie de cuestiones que ya vienen establecidas por ley, como explicarle a la víctima cuáles son sus derechos, pasarlo al médico legista, si no quiere pasar con el médico legista, que venga un asesor jurídico, si no tiene un asesor jurídico particular. Entonces, ya nada más ahí, con lo poco que te acabo de decir, aparte de la narrativa de los hechos, de cómo se llevar a cabo, el que pase con policía de investigación para que señale dónde sucedieron los hechos posiblemente constitutivos de delito, etcétera, 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 es imposible. Pero cuando tú te das cuenta que las fiscalías, así como el Poder Judicial, que ellos son los mismos que se investigan y se sancionan, exactamente lo mismo con el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público única y exclusivamente tiene un órgano interno de control, ¿no? Que es el que realiza la investigación y la posible sanción por actos administrativos omisos, porque tú puedes ir y presentar una denuncia en contra de un agente del Ministerio Público, pero dime qué posibilidades tienes de que se pueda llevar a cabo una investigación seria, ¿no? Y que no beneficie a la persona que se está investigando. Tiene que ver con las rendiciones de cuentas, mi querido Jesús, y no podemos poner candados para que los fiscales sean intocables. ¿Por qué? A ver, la mayoría de los fiscales tendrían que ser abogados penalistas. ¿Por qué? Porque es el grado de expertise que ellos se manejan. No siempre se da esa situación, pero se busca que sean perfiles de ese estilo. Imagínate cuando vemos a un fiscal como Carlos Amarripa, que se ha convertido en el amo y señor de Guanajuato. Imagínate quién se atrevería a presentar una denuncia en contra de él. Acabamos de ver que Carlos Amarripa es quien manda, ni siquiera el gobernador saliente puede opinar, incluso la gobernadora entrante parece que le tiene que pedir su parecer. No podemos seguir teniendo figuras como estas que están envalentonadas porque se saben intocables, porque no tenemos un mecanismo de rendición de cuentas, Jesús. ¿Cómo es posible? Y te lo digo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente habla de que la doctora Claudia Sheinbaum tendría que destituir al fiscal Hertz Manero. El problema es que no puede la doctora Claudia Sheinbaum simple y sencillamente decir que lo va a destituir. Tiene que haber una causa y una razón suficiente para que se pudiera llevar a cabo. O en su defecto, un juicio político, pero que por cuestiones que atentaran en contra del encargo que se les dio. Entonces vemos que pueden ser más decisiones de carácter político. Lo acabamos de ver con Renato Sales, ¿no? Allá en Campeche, en donde él presenta su renuncia. Y se puede especular mucho respecto a por qué la presentó. Algunas personas hablan de que no hubo resultados. Yo en lo personal opino que tiene que ver con el hecho de que él firma un comunicado público en el Reforma en donde se solidariza con Amparo Casar y que a su vez él ha estado recibiendo críticas porque su esposa, que es magistrada, la magistrada Taisia, ahora es la encargada de la Defensoría Pública Federal y es gente cercana a la ministra Norma Piña y que él a lo mejor consideró que era más importante el núcleo familiar que sumarse a lo mejor una serie de condenas que podrían o no tener razón respecto a la cercanía de su esposa. Pero vemos que eso fue más una decisión política donde él toma una decisión donde dice que renuncia. Pero la realidad es que los procedimientos para poder destituir a un fiscal general son complicados, porque aparte tendríamos otra situación. Fíjate, supongamos que ahora que Morena ya tiene mayoría en el estado de Morelos y que por supuesto tiene una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores está por definirse, pero que aunque no la tuviera,
estamos hablando de uno, máximo dos senadores, mismos que podrían aliarse y más ahora que desapareció el PRD, ellos mismos buscar formar parte de Morena. Recordemos que todos los políticos no tienen memoria y quieren sumarse siempre al equipo ganador. Y supongamos que se lleva a cabo y se destituye al fiscal de Morelos por todas las omisiones que nosotros sabemos y continúan las investigaciones. Él se podría amparar y él podría recibir una suspensión y él forzosamente, aunque no se le considera amparo, podría incluso irse a una revisión respecto a ese amparo y podría terminar en el Pleno de la Suprema Corte. Y para esto conocemos los procedimientos. Podría pasar años. Entonces, creo que sí es importante que vaya de la mano. El que necesitamos fiscalías, que si bien es cierto sean independientes, exista rendición de cuentas, en donde también la sociedad, nosotros, podamos exigirle al funcionario público encargado de la Procuración de Justicia resultados palpables. Yo puedo entender, no les podemos exigir a ellos resultados en seguridad pública, pero sí les podemos exigir el trabajo de investigación que se tiene que llevar a cabo, mi querido Jesús. Y que si ya pudiste llevar una imputación ante un juez y hubo una vinculación, que veamos resultados reales en cuanto a las sentencias y no que sean números tan bajos, porque ¿qué significa eso? O falta de capacidad o corrupción. Nada más, no hay otra forma. Mi querido César Gutiérrez, abogado, yo siempre de verdad agradecido de aprender de ti, de platicar contigo para nuestra comunidad, oye. Al contrario, Jesús, para mí siempre es un placer y más con medios independientes, honestos y transparentes como el tuyo.